Hernán Carrasco, abogado de la República y expresentador, narrador deportivo por más de 25 años. Hernán, el tema económico es complicado para nuestro país, particularmente en Centroamérica, y es que nos afecta muchísimo el tema de las remesas de los salvadoreños, que han perdido también muy buena fuente de empleo en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Tu valoración sobre eso? Mira, la verdad que es preocupante, ¿no? Todo lo que se ha perdido, todo lo que se ha dejado de ganar. Si de hecho ya la situación económica del país era algo crítica, ya desde años anteriores, sobre todo lo que venía marcando el 2019, esto de la pandemia realmente ha venido a regresar, ¿no? Aún más problemas y más falencias a la economía salvadoreña. Por eso yo te decía anteriormente, estamos hablando de que una verdadera recuperación para nuestro país, 5, 8 años, si no la proyección es mayor. La forma en que nos estamos endeudando, también eso va a afectar, no solamente, me atrevería a decir, no solamente ya a nuestras generaciones, sino que a futuras generaciones. La deuda del país ya era preocupante y ahora imagínate cómo se vuelve esta situación. Para las empresas es algo realmente alarmante. Hay situaciones que no se van a poder mejorar. Por ejemplo, una empresa que tenga la capacidad de sacar, un ejemplo, ¿no? 1000 productos al mes. Esos 1000 productos al mes en estos 4 meses ha dejado de producir, imagínate, la cantidad de 4000. Es solamente de manera un ejemplo. Cuando regrese, si es que regresa, todo este regreso a la nueva normalidad, como se le llama, las empresas no van a tener la capacidad de volver, ¿no? a activarse de manera inmediata produciendo la misma cantidad de productos. Y es decir que toda esta cantidad de productos, de todo este movimiento económico, pues obviamente ya se perdió, va a ser muy difícil recuperarlo. Y lo más preocupante de todo es que no se ve realmente por ningún lado una planificación estratégica por parte del gobierno. Hemos escuchado hablar de algunas medidas incluso que me parecen de lo más ilógica, como un recorte de casi 17 millones, a más de 17 millones a algunas carteras de Estado, como la del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que implica esto? El bajarle a la educación es obviamente alejar un poco más la brecha todavía entre pobres y personas que no son pobres. Eso es una situación realmente lamentable. La UNESCO ya en el 2017 hablaba de que si realmente las personas lograban salir de la secundaria, esto podría sacar a la mitad de los que son pobres, de los que eran pobres hasta el 2017, sacar a la mitad de la pobreza. Esa es la importancia de la educación y un recorte de la educación pues es un golpe muy fuerte. Independientemente de todas las acciones que se vayan a tomar en los próximos meses, creo que va a ser algo devastador para la economía de nuestro país. Y creo que aquí es donde también se tiene que valorar muchas situaciones, ver la posibilidad hacia las empresas también, de alguna manera, cómo se les puede ayudar. Yo creo que dentro del grupo de especialistas, de economistas, creo que por ahí también me imagino yo que van a salir algunas medidas como bajar impuestos, ¿no? Creo que durante esta crisis que nunca y ningún país en el mundo pudo estar previéndola, pues creo que es importante que se busquen esas medidas para que el comercio, para que los empresarios, y sea cual sea su denominación, desde el pequeño, desde el micro hasta el gran empresario, pues obviamente pueda reactivar, ¿no? Nuevamente la economía salvadoreña y así poder salir adelante de la mejor manera posible, ¿no? Pero es algo realmente preocupante que no, me parece que a la fecha todavía no se le ha dado la importancia debida. El otro día yo creo que escuchábamos al señor Chusí hablar un poquito de todo esto, ¿no? Quiero compartir esta nota precisamente porque al señor ministro de Hacienda se le trasladó la pregunta en un medio de comunicación muy prestigioso: ¿hay dinero para las elecciones del 2021?
y esto respondió. El Tribunal Supremo Electoral ha pedido 55.8 millones para las elecciones del 2021. Hacienda aún no ha definido este tema, si habrá recortes o no. Vámonos a la parte de abajo para dar un poco más de información. El ministro del ramo estimó que solo este año deberá desembolsar hasta 36 millones para que el Tribunal Supremo Electoral inicie los preparativos de las elecciones para el próximo 28 de febrero del próximo año, del 2021. El titular de Hacienda, Nelson Fuentes, aseguró en su momento que el gobierno sí cuenta con una fuente de ingreso para garantizar los comicios, pero que buscarán explicaciones por parte del Tribunal Supremo Electoral por algún tipo de aumentos que se han estado dando en el Plan General de Elecciones para el próximo año. ¿Existe fuente de ingresos para poder darle viabilidad a los gastos de las elecciones? Sí, manifestó el ministro, porque ellos se han adelantado en el marco fiscal de inmediato los plazos. Se dejó una variante de ingresos destinada a estos presupuestos, explicó en su momento. Se podría decir de que en efecto está garantizado. El tema es que las finanzas del Estado también han sido duramente golpeadas. Sí, ahora, es lógico pensar que el presupuesto se te iba a elevar un poco, ¿no? Tomando en cuenta las nuevas medidas que vamos a tener. Ojalá que ya para el mes de febrero todo esté un poco más claro, ¿no? Todo esté más solucionado con respecto a la pandemia, pero obviamente si todavía sigue el problema del COVID-19, tienes que tener pues otros insumos que te permitan tener obviamente ese distanciamiento social tan necesario que se ha vuelto en esta pandemia. Es preocupante porque obviamente tener un gasto tan alto en una época saliendo prácticamente de una pandemia pues no sería lo ideal, pero a la larga creo que se vuelve necesario, ¿no? Contar con estas elecciones justamente para tratar de que lleguen, lo decía la ocasión anterior, de que lleguen las personas adecuadas y tratar de cambiar, ¿no? el desarrollo de nuestro país. Ok. Hernán, en el tema económico, los próximos diputados tendrán que articular estrategias con el Ejecutivo. Hoy se le va a dar para el ejercicio fiscal 2021 el presupuesto. Hay que buscar fuentes de financiamiento para ese presupuesto, pero para el próximo año se tendrá que tener como un plan con el Ejecutivo para salir adelante y ver en determinado momento cuáles pueden ser las diferentes opciones para buscar financiamiento. Desde la Asamblea Legislativa, al llegar como diputado, ¿qué se puede hacer? Mira, yo creo que se han venido mencionando a lo largo de todos estos años, lo que pasa es que siempre han quedado en palabras, el reducir muchos gastos, ¿no? que ha tenido el Estado normalmente. Si antes ya era necesario reducir un poco el tamaño del Estado en cuanto a los gastos administrativos del mismo gobierno, pues ahora va a tener que realizarse de una manera más dura. Tenemos que apretarnos el cincho y no solamente hablar en términos generales de lo que puede ser la Asamblea Legislativa, que creería yo que los que lleguemos o los que lleguen a la Asamblea Legislativa van a tener una oportunidad para dar un ejemplo tremendo justamente de cómo se pueden apretar el cincho para ayudar en las finanzas del Estado. Esto creo que va a ser vital y cada una de las carteras y cada una de las instituciones del Estado tiene que ir pensando en que justamente esta va a ser una de las tareas principales, acortar, quitar gastos. Ahora con lo de la tecnología, si antes las capacitaciones todas se realizaban de manera presencial, pues vas a tener que tratar de que todas sean de manera telemática. Vas a tener que tratar de buscar que siempre exista estas capacitaciones, pero tratando de ahorrar costos lo más posibles, tratando de ahorrar costos y gastos que realizan también todas las instituciones relacionadas con el gobierno, partiendo por ahí, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuál debería de ser la relación que tenga el Poder Legislativo con el Ejecutivo, Hernán?
hemos visto algunas tensiones en algún momento. ¿Cómo debería de ser esto? Es decir, ¿y qué es lo que tú propones al llegar a la Asamblea Legislativa? Mira, yo creo que obviamente creo que tenemos que hacer valer la República. La República salvadoreña. ¿Cuál es la República? La República es que hay un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un judicial. Y estos tres son los que realmente manejan el Estado salvadoreño. El hecho de que el Ejecutivo esté en manos de un partido, el Legislativo pueda estar en manos de varios partidos y así también el Judicial, pues permite tener un control, ¿no? Efectivo. Más allá de que tenemos la obligación de controlar un órgano o unos órganos entre todos, creo que lo más importante también es entender que que pertenecemos, más allá de los partidos políticos, pertenecemos a un país, somos salvadoreños y como tal todas las medidas, todo lo que podamos realizar, todo lo que quiera realizar un ejecutivo, todo lo que se plantee para el bien de la nación, tiene que tratar de tener el consenso de los demás, de las demás instituciones, en este caso, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa. Tenemos que velar, es cierto, tenemos que cuidar lo que tenemos, lo poco que tenemos, pero también tenemos que ser conscientes de que la única manera de salir adelante es que si todos vamos en el mismo barco para el mismo lado, ¿no? No podemos estar jalando para lados diferentes, tenemos que ser conscientes de que esa es la única salida para el país. Esto no significa que le vas a decir todo a lo que el legislativo quiera, pero sí creo que tenemos que empezar a hacer consensos, a hacer puentes para que todo este trabajo en pro del Salvador, en pro del pueblo, pues se haga de una manera efectiva. Listo. Ahora, Hernán, ¿qué mensaje le darías tú a la población salvadoreña en todo este tema de la pandemia que se está viviendo, que no es algo que se va a quitar? No le puede decir solamente quédate en casa, pero si usted sale a trabajar, hay que cuidarnos. Hay que cuidarse, hay que seguir las medidas. Muchas veces, bueno, en todos estos días me ha tocado por trabajo andar en lugares que están preparados para garantizar un poco la seguridad de los que visitan el lugar y de los mismos empleados. He visitado otros lugares que realmente las medidas son mínimas y es preocupante. Pero yo creo que esto tiene que ser conciencia en cada uno de los salvadoreños, que cuando sale de la casa va a ser porque va a salir a hacer algo que realmente sea necesario, ¿ya? Primero. Segundo, que si sales tienes que tener las medidas, tienes que tener la mascarilla. Y en ese punto creo que es muy importante porque también nos ha faltado como sociedad y sobre todo el gobierno, tratar de brindarle lo mínimo a todas las personas. El otro día estaba en el banco y por ahí me encontré con un par de personas que estaban con un pañuelo tratando de cubrir la función de la mascarilla, ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿qué le puedes decir tú a esas personas? Se nota que era gente que no tenía quizás muchos ingresos y que el estar costeando una mascarilla todos los días significaba mucho, ¿no? Aparte de que la situación económica no está buena, pero aparte de eso, decirles que tienen que comprar y que tienen que estar con su mascarilla todos los días yendo al trabajo, en el transporte o en el medio que ocupen, yendo al banco y todo, pues obviamente también se vuelve un poco difícil para estas personas, ¿no? Entonces, pero sí, con los medios que tenemos que tratar de ser responsables, no solamente para nosotros, sino que para las demás personas, para nuestras familias, guardar el distanciamiento, siempre la mascarilla. Si tenemos algún síntoma, yo creo que cada uno tiene que ser consciente también, que a veces, y yo creo que más en estos días, ¿no? Te da una gripe normal, pero ya empiezas a asimilar los síntomas con el COVID-19. A veces es mejor quedarte en casa, dejar que te pase eso, pero no andar exponiendo a las otras personas. Puede que al final sea una gripe y punto, pero tú no sabes, ¿no? Entonces mejor es tener todas las medidas del caso previstas. Perfecto. Ahora, Hernán, voy a otra pausa publicitaria.
Quédese con nosotros, ya volvemos. Esto es 8.com con Sergio Méndez. Pausa, volvemos.